gusto ya tener en los estudios al ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Leonardo, bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un país que está muy movido, muy movilizado. Y empezar un poco desde la perspectiva de los empresarios, ¿cómo están viendo la realidad del país? ¿Cómo están viendo la situación económica? No es el único tema, lo económico, pero es un tema relevante. A ver, lo primero es para nosotros, lo importante es como confederación, además, somos los que tratamos de mirar con luces largas. Entonces, ver que estamos trancados en el día a día con problemáticas en los distintos sectores de actividad económica nos preocupa bastante. Y no estamos atacando, y en particular por donde provengo, me preocupa no ver en la agenda problemas más complicados como la educación, la apuesta de la innovación, la apuesta al desarrollo del país, fundamentalmente en todo lo que es la inserción internacional. Entonces, quedarnos en la problemática del día a día es de las cosas que en el caso nuestro nos preocupa más todavía, ¿no? Uh-huh. Y cuando vos decís las luces largas, Uruguay tiene dificultades. Desde la academia y desde el mundo científico se ha reclamado una mayor inversión en ciencia, tecnología, innovación. Se ha avanzado en la institucionalidad, hay mayor inversión desde el Estado que desde los privados. Ahí hay como una ecuación que reclama que también el sector privado invierta más en innovación. En eso sí, totalmente de acuerdo, y es en la línea de lo que estamos trabajando. Nosotros en nuestra agenda para el desarrollo, cuando la elaboramos, siempre aprovechamos cuando hay un cambio de gobierno, pero lo hacemos casi que también cuando cambiamos nosotros de directiva, en realidad cuando cambia la presidencia, y tratamos de hacer o lo que veníamos haciendo como una agenda, y tratamos de ver qué fue lo que hizo o no un gobierno con respecto a las propuestas que nosotros hacemos. De hecho, el año pasado, cuando la presentamos a los partidos políticos, le agregamos un semáforo, lo pueden descargar el documento, y van a ver que hay varios que están rojo, verde y amarillo. Y lamentablemente tenemos muchos rojos y amarillos, o sea, cosas que venimos proponiendo que se tienen que cambiar y hay que hacer. En este caso particular, en la última agenda, nos tomamos el trabajo de justamente ir por la línea que tú planteabas, Ana, que es que tomar el primer punto era nosotros mismos como empresarios. ¿Qué tenemos que hacer para poder ayudar al país a desarrollarse? Y uno de los temas es el que acabas de decir. Efectivamente, tenemos que invertir más en innovación y desarrollo. Es un tema, es un debe que sí lo tenemos en la agenda y queremos buscarles los mecanismos. Muchas veces eso se hace en todos los países. Miren que si ustedes analizan todos los países del mundo que han avanzado en temas de innovación, no usemos ejemplos extraordinarios como Israel, otros que van apoyados por ejemplo, por industrias de otro tipo de desarrollo, pero vayamos a ejemplos más relacionados a, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia. Mucho ha sido también por apoyos del gobierno. O sea, está bien lo que tú decías, que el gobierno es uno de los que invierte más, pero también a veces el incentivo a la innovación también tiene que estar dado. Y después, obviamente, tiene que haber un retorno. O sea, si ustedes ven los informes de la ANI, por cada dólar invertido, sacando pedido ya, retornaron entre 6 y 7 dólares. O sea, por cada dólar de subsidio se retornaron 6 o 7. Si se incluye pedido ya, es mucho más todavía. Entonces hay determinado tipo de cosas que son importantes. En mi caso particular, además, represento al sector productivo en el CONICYT, que es un tema que la institucionalidad nos preocupa porque no está claro cómo va a avanzar. Y él claramente sí, hay que trabajar mucho más en el tema de la innovación y en el caso particular las empresas, ¿no? O sea, pero eso es un tema que estamos trabajando y está en nuestra agenda del día a día también. ¿Y cómo estamos como país desde ese punto de vista? Mira, en particular, efectivamente las cifras, los indicadores de inversión en innovación son muy bajos. Hay que incrementar mucho más. Pero es muy fácil decir tenemos que llegar al 2% o 3% del PBI. O sea, yo creo que una de las cosas que hay que hacer, que este gobierno lo planteó y el ministro Done lo ha recalcado, es primero tenemos que hacer crecer el PBI, o sea, y si el porcentaje es poco, pero si el PBI creció, bueno, por lo menos en volúmenes de inversión se va a notar mucho más. Pero no hay duda de que hay que trabajar en el crecimiento del país. Pero es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque para poder crecer tengo que invertir en innovación, bueno, y tengo que invertir en nuevas tecnologías. Yo creo que hay ahora algunos aceleradores que se pueden utilizar.
Yo nunca los quiero usar porque vengo del sector tecnológico, entonces mis colegas de la Confederación dicen, estás trabajando mucho Pero efectivamente, como justo en un evento que co-organizamos con las cámaras empresariales españolas, el propio el presidente del gobierno español y el propio ministro Done también en el caso Uruguay lo mencionaron, la incorporación de inteligencia artificial en muchas empresas, eso va a ser como un acelerador. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque el nivel de madurez de todas las empresas no es el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no justamente por querer incorporar una tecnología tan avanzada como la inteligencia artificial, produzcamos una brecha tecnológica entre las empresas. Ahí tocas un tema clave, Leonardo, que es el hecho de, la inteligencia artificial presenta determinados desafíos, incluso a nivel educativo, ¿no? La universidad lo está, por ejemplo, analizando. Y esto que decías, no todas las empresas están paradas en el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo se logra democratizar, si se quiere, ese punto para que termine siendo importante en el desarrollo del país? Mira, hubo programas muy interesantes, que fue uno que originalmente el proyecto inició en el último gobierno de Tabaré Vázquez, y lo tomó ese préstamo y el proyecto que después se llamó en el gobierno de la calle Pou, Ande Digital, que justamente lo que incorporaba era un préstamo del BID para justamente agilizar la incorporación de la tecnología en genérico. Este gobierno le quiere dar un impulso y hubo algunos anuncios relacionados al tema de inteligencia artificial, pero ahí tenés que trabajar a múltiples niveles. Uno en la capacitación, entonces hay que trabajar mucho en la digitalización per se y después sí, obviamente, sumarle la inteligencia artificial en las pymes, utilizando mecanismos como es el de INEFOP. O sea, INEFOP hoy podría ser un instrumento muy importante. La UTU ha incorporado, la UTEC ha incorporado, o sea, todos están con, capacidades como para poder ese conocimiento trasladarlo a las personas y a las organizaciones. Y después también ANDE no está previsto, pero, yo si a mí me preguntaran, diría, hay que reeditar Ande Digital, pero increíblemente lo que voy a decir va a sonar raro, pero con 15 millones de dólares no alcanza. O sea, tiene que haber 30, 40, o sea, son cifras que a veces las vemos, parecen altas, pero para mover las ruedas y el motor de un país como el nuestro, son poca cantidad de dinero. O sea, se invierte, se distribuye, pero al final las cantidades y los montos que utilizamos no alcanzan para poder tener el impacto que se necesita tener. Seguramente no te es ajeno que hay todo un debate en el país, porque Uruguay tiene una reforma tributaria importante desde el año 2007 y desde el sector de los trabajadores se señala que hay que ir hacia cambios tributarios, es decir, un 1% más rico, gravar los depósitos, está por venir el presupuesto y hay toda una cuestión ahí de si efectivamente el gobierno va a incluir un impuesto mínimo global a las empresas de grandes facturaciones, si va a venir gravámenes para los depósitos en el exterior. Hay quienes consideran que es un error muy grave el que puede llegar a cometer el Uruguay si va por ese carril. Hoy estaba leyendo un diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, por ejemplo, que decía que es matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Poner nuevos impuestos a sectores específicos. Entonces, bueno, ¿cómo están mirando desde el sector empresarial todo ese debate? Yo te lo planteo de dos maneras. Uno es parecido a lo que acabas de decir tú, en el sentido de esto es como el efecto mariposa. Creemos que por tocar un punto resolvemos un problema, pero en realidad ocasiona problemas mucho más grandes en el costado, digamos, ¿no? Entonces, para que me entienda la audiencia, voy a usar un ejemplo que fue hace poco notorio en la prensa y en la realidad nacional, que fue cuando se decidió tocar el tema del ganado en pie. Tocar un tema del ganado en pie que era porcentualmente muy pequeño, pero eso ocasiona una ola tipo tsunami para el resto de toda la cadena de la industria. Entonces eso afecta a toda la industria. O sea, no es que solo afecte un pedacito del que estoy tratando de resolver. Esto es lo mismo. Yo prefiero, la gente de PIT-CNT ha planteado el tema con insistencia del impuesto al 1%. Yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, creo que el buey debería ser
lo que estábamos hablando antes, es cómo hago para crecer, para poder después distribuir mejor y para ver qué tipo de modificaciones impositivas tenemos que hacer. Lo planteaste tú mejor que yo, o sea, mi respuesta es casi decirte tus propias palabras, es casi todo lo que estás planteando requiere de un análisis mucho más profundo y capaz que es una nueva reforma tributaria. Entonces, no hay que tenerle miedo a analizarlo en profundidad y ver. O sea, el gobierno, una de las cosas que planteó, y lo estaba puesto en su programa, y lo está cumpliendo, lo veremos reflejado en el presupuesto nacional, que es el tema del análisis de las renuncias fiscales. Es ajustar, ver que no las cosas que queden mucho mejor. Eso me parece bien, o sea, nos parece bien que se analice y se busque con un criterio general. Pero tocar una cosa exclusivamente eso, yo prefiero estar hablando de cómo nos insertamos internacionalmente, o lo que ustedes me preguntaban recién, cómo hacemos para innovar más. O sea, después veremos si hay que poner ese 1% o cómo se distribuye. Pero ese 1% en Uruguay todos tenemos claro que es muy pequeño, que al final se termina siendo alcanzado por los impuestos del consumo. O sea, hay otros impuestos que alcanza ese tipo de personas. Entonces, ¿es la solución? ¿Queremos resolver el problema de la primera infancia? ¿Esa es la solución? O capaz que la solución es eliminar ineficiencias que tenemos en el Estado. Y capaz que ineficiencias en el Estado son 50, 60 millones de dólares. O sea, y no es este Estado, o sea, no es este gobierno, es cosas que arrastramos de in eternum en el país. El gobierno del presidente Orsi ya dio una señal en un tema específico de la exportación. Dijo, toquemos esto, se producen 20 millones de ahorro. Bueno, ese tipo de cosas hay que buscarlas en otros contextos dentro del gobierno, del Estado. Uh-huh. ¿Pensás que en el caso de, por ejemplo, de lo que ha planteado se ha planteado desde el gobierno, se ha planteado desde la oposición, que Uruguay hoy tiene una competencia muy grande en Paraguay y en Argentina? Son una competencia. ¿A ustedes le consta que hoy Argentina atrae capitales que antes venían a nuestro país y hoy están eligiendo a la Argentina gobernada por Javier Milei, y que eso también creo que fue como llamativo lo que pasó con la empresa Yazaki, que termina diciendo nos vamos a Paraguay? ¿Esa es una preocupación para los empresarios? Yo diría que más que para los empresarios es una preocupación para el país entero. Efectivamente, Paraguay hoy es un competidor en la atracción de inversiones muy importante. Está haciendo muy bien las cosas. Entonces, creo que tenemos que prestarle atención justamente a esa realidad. Hay determinadas señales, y te lo voy a plantear en un tema que también es del sector del que vengo, pero en realidad lo leí en una asistencia de el canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el Senado de los Estados Unidos, que le dijo a Paraguay, capaz que sería bueno ahora que termina el contrato de Taipú, que pusiera Amazon, Google o Microsoft un data center de inteligencia artificial al costado de la represa. Porque empieza a tener, digamos, la propiedad, no sé cómo es exactamente el contrato que tenían entre Paraguay y Brasil, pero empieza a poder decidir el uso de su energía. Ese tipo de cosas ya están pasando, además de todas las que ya conocemos de varios empresarios uruguayos que invierten en el agro, invierten en otros sectores que ya lo están haciendo. Entonces, yo creo que en el tema de atracción de inversiones, Paraguay tiene un foco muy fuerte en Europa, tiene un fuerte en la atracción de ese tipo de empresas. Creo que a tu pregunta, sí, Paraguay sí. Argentina es más difícil, está haciendo, digamos, las cosas para que eso suceda, el gobierno actual. Siempre está esa cuestión de si logra convencer o no por los antecedentes existentes, pero que es un gran competidor. Hoy Argentina funcionando bien, ya lo sabemos que sí. Estamos conversando con Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de las empresas, de las inversiones, de la preocupación porque esas inversiones sean atraídas más por Argentina y por Paraguay, y también sería interesante ver cómo están ustedes observando la inserción internacional. Todo indica que se va a cerrar el acuerdo con la Unión Europea, pero en los hechos todavía no ocurrió.
Sí, yo creo que hay que aprovechar ese envión que tiene el tema de la Unión Europea-Mercosur. Lo que comentaba hace un ratito del presidente español cuando estuvo acá, y O'Donnell lo hablaban los dos. El ministro O'Donnell decía, si me preguntaban hace 2 años sobre el acuerdo Mercosur, le decía que lo veía difícil. Hoy las cosas cambiaron. Yo creo que también cambiaron por todo el movimiento que se produjo por la intervención de Estados Unidos a través del tema de las tarifas. Creo que ahí hay un cambio de visión de Europa, que ve que está en el medio de 2 gigantes y no ve, y no tiene que tomar una reacción, y creo que una buena alianza con el Mercosur va a ser importante. Pero sin ir más lejos, nosotros, justo lo decía el presidente español, el país con mayor inversión, el país que tiene mayor inversión extranjera en el Uruguay son las empresas españolas. Entonces, creo que ahí hay un mensaje en donde tenemos que empezar a trabajar, siguiendo la línea con lo que estábamos hablando de Paraguay y Argentina. Yo creo que tendríamos que hacer como una inteligencia comercial internacional, que se le llama así, en donde buscar 4, 5, 6, 7 empresas que sepamos que son, digamos, socios estratégicos que nos pueden hacer crecer, que tengan una base para crecer dentro del Uruguay, que nos permita hacer unos acuerdos que se instalen acá y hagan inversión extranjera directa, ¿no? O sea, y eso no lo estamos haciendo. No en ese formato que existe en otros lugares en donde se hace una investigación. Mira, te lo voy a poner como un debe mío anterior, ¿no? O sea, cuando yo era presidente de la CUTI, tanto el presidente, la presidencia de Vázquez como la presidencia de la Calle Pauno preguntaron, bueno, está bien, ustedes que saben del tema, ¿qué empresas tecnológicas deberíamos ir a buscar a tratar de instalarlas acá? Esa es la pregunta que yo te iba a decir, ¿qué características deberían tener esas empresas, por ejemplo? No, a ver, justamente, un ejemplo que podemos usar que está invirtiendo acá en el país es, Google ha hecho varias inversiones, entonces hay una tercera inversión que podría ser un centro de desarrollo, sí, ese es un camino. Pero para convencer a Google hay que ir a hablar a Google con un proyecto concreto, ir a suena feo, ir a venderle el país, ¿no? O sea, decirle, vení que acá puedes crecer. Lo mismo puede ser para grandes tecnológicas en el mundo de la tecnología, pero también hoy estamos viendo el tema de hidrógeno verde, estamos viendo otros temas más relacionados a producción industrial. Bueno, busquemos 3, 4 empresas, alguna química alemana, alguna del agro francesa o alemana, bueno, una de esas grandes o italiana que venga y se instale en el país. Eso lo que hay que buscar es cuáles son las más adecuadas y las que te sirvan a vos como que también te traccionen, ¿no? O sea, en algún momento, yo soy de la zona de Maldonado, ¿no? O sea, en Punta del Este siempre se habló, la locomotora del desarrollo de Punta del Este fue el Conrad, hoy el Enjoy. Bueno, ¿cuál sería? Lo usaba un colega del sector tecnológico, Marcel Mordeschi, que decía, ¿cuál es el Conrad del sector tecnológico? Bueno, ¿cuál es el Conrad de cada una de las industrias? ¿Cuál puede tirar? Un ejemplo, UPM y Monte del Plata han sido las locomotoras de toda la cadena agroforestal. Y en este planteo del gobierno, de los anteriores, del crecimiento económico ese que busca el Uruguay, ¿este sector, el de la tecnología, es clave en ese sentido? ¿Es el que debería tirar del carro? A ver, mira, hay en algunos casos se ha mencionado el sector tecnológico como uno de los de mayor. En el último desayuno de Ceres, Ignacio Muncho había presentado una encuesta a los parlamentarios. Fíjense qué interesante, y de todos los partidos políticos, y cuáles eran para ellos los sectores de actividad económica que iban a traccionar al país. Obviamente el sector tecnológico es uno de los primeros, pero mira, yo aún viniendo de ese sector y que creo que es uno de los que tiene mayor potencial, hay uno que tiene mucho potencial, pero es de más largo plazo cada empresa que se desarrolla, es el biotecnológico. Hoy tenemos que aprovechar la existencia de un Pasteur, con un Labs, la existencia de el Innovation Hub que trajo inversión para que se desarrollaran. Fijémonos que hoy hay 3 o 4 startups del mundo biotecnológico que pueden transformarse en las empresas más grandes del país. O sea, piensen que la empresa más grande de Dinamarca es biotecnológica y tiene el Producto Bruto Interno de Dinamarca. O sea, en valuación de mercado, ¿ah? Entonces, ese tipo de cosas suceden. Entonces, en el concepto que se habla hoy de One Health, que es una sola salud, que es animal y humana,
el pastel ha evolucionado mucho y hay un potencial gigantesco. O sea, ahí hay uno. Entonces tenés lo que hoy se llaman tecnologías emergentes. Las tecnologías de la información, que ya por suerte tenemos una historia y un conocimiento tecnológico y las universidades muy, muy bien formadas, que forman muy buena gente. Le agregás a eso biotecnológico, que se soporta sobre la informática, y todo lo que es la parte green. O sea, el green tech se llama, ¿no? O sea, ahí podés meter hidrógeno verde, pero podés meter otras cosas. Por ejemplo, el otro día ponía un ejemplo en otra radio que decía, yo no sé, capaz que hoy tenemos un problema con la basura, y si hacemos un proyecto que sea reciclar plástico para construir carretera, bueno, que sea eso una misión, o sea, sustituyamos el asfalto por cosas que nosotros mismos producimos, como la basura. Ahora, mucho de esto que estamos hablando tiene que ver, obviamente, con el futuro del trabajo, el mercado laboral, la educación, formación, ¿no? A todo esto, el PIT-CNT viene insistiendo con su propuesta de reducción de la jornada laboral. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Qué impacto tiene esto que estamos conversando? Por suerte, me he informado bastante del tema. Vos agarrás todos los países que lo han implementado y no hay evidencia del beneficio. Y en algunos que sí hay como cierta evidencia, aunque son los que tienen más tiempo, lo que te das cuenta es que el costo de llegar a eso fue muy alto. Costo de todo, monetario principalmente. Entonces, hoy tenemos una frazada corta. Entonces, tenemos que decidir dónde invertimos. La matriz famosa, esa social que nosotros tenemos y que todos queremos proteger, justamente tenés que tener recursos. Si no creces, como decía el ministro Done, necesitamos inversión directa extranjera inversión total en el país de más de 16 mil millones de dólares, de las cuales 12 mil tendrían que venir de privados. Si no invertís, no vas a poder generar recursos para poder resolver el problema de la primera infancia, a mí me duele como sociedad tener esa problemática, y después tenés otras cosas. Para mí, en prioridad, el tema de la reducción de la jornada laboral está en prioridad 10. Hay que analizarlo, sí. Esperemos, ¿por qué en vez de tirarlo sobre la mesa y tratar de promoverlo ahora todo al mismo tiempo, no planteamos, ya que estamos en el concepto de los diálogos, empezar a analizarlo, pero con evidencia, con estudios, ver qué pasó en Francia, porque claro, me traen el ejemplo de Islandia. ¿Es comparable Islandia a Uruguay? No, me traen el ejemplo de Chile y Colombia, recién empezaron. O sea, no hay evidencia de ningún tipo del beneficio. Y lo otro que sí es mucho más importante es fácil decir, porque ahí hay un costo, ¿quién lo paga? Es fácil decir, reduzco la jornada laboral y mantengo los salarios. ¿Quién paga la diferencia? Ahí se habla de la productividad, ¿no? Que en esas 6 horas, por ejemplo, se pueda trabajar lo mismo y que eso que no genere pérdida. Digamos. Pongamos todo sobre la mesa. Pues sí que falta como... Pongamos sobre la mesa el estudio de la productividad, empecemos a analizarlo de antes. O sea, nadie está... y lo otro complejo ahí es, no todos los sectores de actividad económica se le puede reducir la jornada laboral. Si yo tengo turnos de 3 turnos de 8 horas diario... Si reduzco la jornada laboral voy a tener que tener 4 de 6. ¿Está la gente preparada para poder hacerlo? O sea, porque es fácil decir, genero tantas fuentes laborales. No hay evidencia de eso, porque la gente no está formada para poder trabajar y sustituir a los que están haciendo ese trabajo. Y los consejos de salarios, porque hoy desde el PIT-CNT son muchos los sindicatos que están reclamando que exista incremento salarial, no solo ajuste, sino que haya un efectivo, que se pueda ver un efectivo incremento salarial. ¿Cómo ven esto los empresarios? La situación económica no está para eso. Sí hubo una recuperación salarial, y el del salario real, en el último periodo se llegó a eso. O sea, estamos llegando a un consejo de salario donde hubo recuperación del salario real. Creo que yo te diría que lo más importante en el consejo de salario, que no estuvo incluido, que era una de las propuestas nuestras, es que no se tuvo en cuenta la heterogeneidad. O sea, no es lo mismo una pyme de Salto que una pyme de Montevideo. No es lo mismo una industria en Rivera que una industria de Maldonado. O sea, no es lo mismo en locación, en tamaño. Entonces, ese tipo de cosas no se tienen en cuenta. O sea, ¿por qué digo esto? Porque al final las empresas grandes son las que pueden absorber determinadas cosas que las pequeñas no pueden.
Y si nosotros mayormente nuestra composición mayoritaria de empresas es de pymes, estamos afectando a las pymes. Y eso no se tuvo en cuenta. Entonces, es fácil decir aumentar los salarios, pero hay empresas que no soportan el aumento de salarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso no se incluyó. Si querés me hago una pregunta yo mismo, me pueden decir, pues eso se puede discutir en el bipartito, sí, pero ahí ya entramos en otras consideraciones que estamos incluyendo cosas que no estaban incluidas en la pauta y bueno, los consejos salarios son para salarios principalmente. ¿Cómo ven ustedes, si es que lo han analizado, toda la situación que se ha dado en la pesca? Porque bueno, tiene algunas características complejas, ¿no? Digo decir. Mira, yo no opino específicamente sobre un sector en particular, porque para eso están mis colegas de la pesca y de hecho integran la confederación. Lo que sí te diría es que, para no rehuir a la pregunta, digamos, ¿no? O sea, lo que sí es importante tener en cuenta acá es, a mí lo que siempre cuando veo estas cosas es, me resulta complejo lo que no lleguen a acuerdos, y lo otro es, hablando de desarrollo, hay estudios que indican que podría llegar al billón de dólares, o sea, $1.000 millones la producción pesquera. Y hoy no llegamos ni a 100. Entonces, si tenemos una oportunidad de crecimiento gigantesca y no la estamos aprovechando por situaciones de este estilo. Me decís la pesca, pero también el sector lácteo, por un conflicto en la empresa más grande, se produjo complicaciones en las empresas más pequeñas. Entonces, ese tipo de situaciones creo que nos preocupan bastante, y más nos preocupan que siempre sucedan en cercanos a los consejos salarios. ¿Están las empresas en una situación económica que se puede decir en el Uruguay complicada, o es muy heterogénea la no, situación? es heterogéneo, es muy heterogéneo y depende del sector de actividad económica y siempre hay ciclos. O sea, eso, por ejemplo, te podría decir que el sector tecnológico hoy no goza de la mejor salud que gozaba hace 3 años. ¿Y por qué? Y bueno, una afectación principal es la inteligencia artificial. O sea, los primeros afectados de la inteligencia artificial son el propio sector tecnológico. ¿Y en qué lo afecta, por ejemplo? Y que hoy hay cosas que vos antes vendías horas de servicio y ahora esas horas las puede hacer una máquina. Uh-huh. ¿Y eso puede llegar a complicar más aún todavía? En realidad no hay está bueno esto porque cuando uno habla del futuro del trabajo siempre piensa que con la inteligencia artificial le vamos a sacar el trabajo a otro. Claro, pero eso viene desde hace mucho tiempo con los distintas, tecnológicos, ¿no? Vamos a quedar con trabajo. En realidad, mira, el otro día escuchaba, y yo voy por la línea de Nicolás Jodal, escuchaba a Nicolás en una entrevista que decía: hoy no está claro qué va a pasar en una empresa tecnológica si hoy yo tengo 200 personas y mañana voy a necesitar 20 o voy a necesitar 400. Él iba por la línea de que iba a necesitar 400. ¿Por qué? Él no lo explicaba ahí, pero si yo doy mi versión del por qué yo creo eso también, es porque vos podés hacer mayor cantidad de cosas que antes no podías hacer. ¿Ah? O sea, hoy hay mucha tecnología desarrollada en software, soluciones desarrolladas en tecnologías muy antiguas. ¿Ah? Que el costo de reconvertir eso era muy alto en hora hombre, llamémosle, como se dice en el sector. Pero esa hora de personas asociadas al trabajo, no tenías las personas para poder hacerlo. O tenías que contratar miles y miles y no existía el conocimiento. Por eso había escasez. ¿Qué pasa? Ahora podés hacer eso con menos personas, pero a un mucho menor costo usando inteligencia artificial. Entonces, pero sí vas a poder hacer más cosas, entonces vas a necesitar más gente. Entonces escuchaba a un equipo de marketing que decía: nosotros antes éramos X y ahora somos 2X usando inteligencia artificial, pero hacemos más cosas más rápido. Antes no podías hacer cosas porque le tenías que decir a la persona: no, mirá, esto me va a demorar tanto y ya está fuera de mercado, ¿no? Cuando te lo entregue voy a demorar más. O sea, es un acelerador, un asistente que te permite hacer cosas más rápido. Claro, volvemos al tema de cómo se usa, ¿no? Cómo se utiliza. Exactamente. Hasta incluso ahí va el tema de la formación, la capacitación. También, pero sí, ¿no? pero sí hubo un pequeño shock en el sector tecnológico por esto. Uh-huh. También ha habido otros sectores que han sido afectados por, obviamente, el tema de la... O sea, no me gusta usar la palabra trazo cambiario, pero es el tema de la situación actual del dólar. Y no sabemos que, o sea, el gobierno, tanto anterior como algunos pedidos que nosotros hicimos, los hicieron,
eso no te afecta el movimiento del dólar porque el dólar te viene dado de otro lado. Sí creemos que podría estar un poco más alto. No sé si, como reclaman algunos sectores, colegas nuestros de otras gremiales, empresariales, pero sí creo que debería estar un poco más arriba. Dada tu experiencia, ¿cómo es la situación económica en Estados Unidos? Porque bueno, mucho aparece, vos trabajás para una empresa estadounidense, residí en Estados Unidos. Residiste en Estados Unidos, por eso te digo, dada tu experiencia, porque realmente, recientemente Donald Trump tomó la decisión de echar a la que hace los números, ¿no? Como si echara a la directora del Instituto de Estadística, porque decía que estaban manipulados los datos de empleo, dado que la cantidad de empleos generados por la economía estadounidense es muy baja y que la situación económica en realidad es bastante complicada. Mira, sí está complejo. No sé si, viste que estas cosas siempre la verdad está en el medio, ¿no? O sea, no sé cuánto es verdad lo que dice el presidente Trump o cuánto verdad era que decía la directora del INE de allá. Yo te puedo dar mi experiencia personal. Sí. No pude comer carne roja en Estados Unidos, pero por desabastecimiento y por costo. Voy a dar una idea para que entiendan el costo. La libra de pollo y de cerdo entre 6 y 9 dólares. Uh-huh. La de carnes rojas entre 23 y 45. Wow. O sea, comer imagínense, no un churrasco, imagínense un vacío rico. No, olvídate. Tamañito normal, $80. O sea, literal. Cosa de que en Uruguay no sale 800 pesos, o sea, un 800, 900, un vacío acá. Estamos hablando de $20 el valor hoy del dólar. O sea, 4 veces más caro algunas cosas. Uno me va a decir, sí, pero se ganan dólares con salarios mayores, sí, pero ojo que el alquiler sale más caro, la luz sale parecido, la internet sale más cara, o sea, porque a veces pensamos que hay valores en Estados Unidos que son más baratos y no son más baratos. En otros países capaz que sí, en Estados Unidos no. Uh-huh. Quiere decir que la situación económica es... Lo que sí creo que va a cambiar mucho es el anuncio de una montaña de inversiones muy grandes que hay en Estados Unidos, que creo que eso va a revertir. Le va a permitir mejorar. Y sí, imaginemos que estamos hablando que Apple va a invertir $600 mil millones. Estamos hablando de 600 mil millones. 10 veces el Producto Bruto Interno de Uruguay en un año. ¿Y eso es producto de qué? Y de la presión. Uh-huh. Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gusto. Gracias.